Soy Hernández Gaona Víctor Natanael del grupo 4M7. Esta es mi práctica puerta de un elevador. En esta práctica nos dicen que tenemos que diseñar un circuito lógico que controle una puerta de un elevador en un edificio de 3 pisos. El circuito tiene 4 entradas. M es una señal lógica que indica cuando el elevador está en movimiento. M es igual a 1 cuando está en movimiento, o parado, que es M igual a 0. F1, F2 y F3 son señales de indicación del piso que normalmente son baja y pasan a alta solo cuando el elevador está posicionado en el nivel de un piso en particular. Por ejemplo, cuando el elevador está alineado en el segundo piso, F2 será igual a 1 y F1 será igual a F3 y será igual a 0. La salida del circuito es la señal abierta, que normalmente es baja y pasa a alta cuando el elevador se abre. Ok, una vez que tenemos la explicación, tenemos que hacer nuestra tabla de verdad, que es nuestras 4 entradas M, F1, F2, F3 y nuestra salida Z. Llenamos nuestra tabla de verdad y ahora comprobamos Z, que va a ser así. Cuando nuestro motor, que es el elevador, cuando el elevador esté sin movimiento y no estemos en ningún peso, nuestra salida será 0. Cuando el elevador esté sin movimiento y estemos en el piso F3, se podrán abrir las puertas, por lo que no se está en movimiento. Cuando el elevador no esté en movimiento y estemos en el piso F2, nuestra salida será un 1. Cuando esté el elevador sin movimiento y estemos en el piso F1, nos dará un 1. Cuando el elevador esté en movimiento y no estamos en ningún piso, nuestra salida será 0. Cuando nuestro elevador esté en movimiento y estemos por el piso F3, no se abrirán las puertas, entonces nos dará un 0. Cuando el elevador esté en movimiento y estemos en el piso F2, tampoco se abrirán las puertas porque está en movimiento. Cuando el elevador esté en movimiento y estemos en el piso F1, tampoco se abrirán las puertas porque está en movimiento. Todas estas incógnitas que no mencioné no se mencionaron porque está en 2 pisos, y esa es una probabilidad que no va a pasar porque el elevador no puede estar en 2 pisos a la vez. Entonces vamos a poner representado con una U de unknown, de incógnita, y para poder resolver esta tabla de verdad vamos a ocupar un mapa de Carnot. Una vez resolviendo este mapa de Carnot, nos da que Z nos va a dar M negada por F1 más F2 más F3. Teniendo este resultado, podemos pasar al circuito. Teniendo este circuito, tenemos las 4 entradas. M se va a una 0,4, que se va directo a 0,8 para multiplicar con los F1, F2 y F3. F1 se suma con F2 en 1,32. Sus resultados se va sumado con una F3 y a este resultado se va a la multiplicación con M. Y este resultado nos dará Z, y Z, como se mencionó, nos dará M negada por F1 más F2 más F3. Se tiene que comprobar esto a través del circuito. Conectamos nuestra fuente y para esto solo comprobaremos estas que se habían mencionado anteriormente, ya que no se pueden comprobar las que tiene unknown representado con la letra U, porque el elevador no puede estar en 2 pisos a la vez. Entonces iniciamos con 0, 0, 0 cuando el elevador no está en movimiento y no está en ningún piso. Aquí, como está representado, 0, 0, 0, y nos da 0. Aquí tenemos que el elevador no está en movimiento y estamos en el piso F3. Entonces para esto estamos en el piso F3 y nos da un 1. Entonces se comprueba que sí es verdad. Aquí estamos en el 0, 0, 1, 0. El elevador no está en movimiento, estamos en el piso 2. Y nos da un 1 de que se pueden abrir las puertas. Aquí estamos en 0, 1, 0, 0. El elevador no está en movimiento y estamos en el piso F1. Por lo tanto, 0, 1, 0, 0 nos da un 1, que significa que se abren las puertas. Aquí tenemos 1, 0, 0, 0, 1. El elevador está en movimiento y no estamos en ninguno de los pisos. Nos dará 0. Aquí tenemos
1001. El elevador está en movimiento y estamos en el piso F3. Entonces, si tenemos que el motor está en movimiento y estamos en el piso F3, no se deben de abrir las puertas y es correcto. Aquí tenemos 1010. El elevador está en movimiento y estamos en el piso F2. Entonces el elevador está en movimiento y estamos en el piso F2. No se abren las puertas del elevador. Aquí tenemos que el elevador está en movimiento y estamos en el piso F1 y en los otros es 0, 0. Entonces nos tiene que dar un 0 y es correcto. Entonces con esto se puede comprobar nuestra tabla de verdad, donde se comprueba que el circuito es correcto. Y como ya se había mencionado, estas de U no se puede porque el elevador no puede estar en dos pisos a la vez, pero en los que sí está el motor apagado y está en un piso, sí da un 1 para que se abran las puertas del elevador, y cuando el motor está en movimiento, como en estos casos, y está en un piso, por un piso, nos dará 0 para que no se puedan abrir las puertas del elevador. Entonces con esto comprobamos que nuestro circuito es correcto.